Cero, con Carlos Alsina. La mañana más plural de la radio. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, a las 10 estará aquí Juan Ramón Lucas, como cada día, con la segunda parte de este programa. Hasta ese momento pues estamos en tertulia, con más de un asunto, como siempre, más de una opinión, con buen ánimo, con buen humor, como les dijo ayer Sergio Ramos a los periodistas en Sochi. Buen ánimo, buen humor, que parece que la selección nacional sea un tanatorio. Me gustaría pues, despedir, ¿no?, esta rueda de prensa con una sonrisa, porque parecemos que estamos en un tanatorio y mañana empezamos una Copa del Mundo, que eso es maravilloso, ¿no? El debut de La Roja en el Mundial, que va a ser el acontecimiento más seguido de esta jornada, mucho más seguido que lo vamos a hacer que el debut de José Guirao en el Consejo de Ministros como titular de Cultura. Yo no recuerdo que nada nos uniera tanto como cuando La Roja ganó el Mundial. El ministro que hoy debuta como tal en el Consejo, aunque el ministro del que más se habla hoy en todas partes es de Grande Marlaska, por las cosas que dijo ayer en este programa, el titular de Interior. 3 cosas sobre todo. Una, que a los rescatados del Aquarius se les tratará igual que a los rescatados por salvamento marítimo en aguas españolas. El trato va a ser igual, lo que pasa es que quizá estos vengan en condiciones psicológicas todavía pues de mayor debilidad. Que su voluntad, que su voluntad es quitar las cuchillas, digamos las concertinas, de la valla de Ceuta y de Melilla. Esa es una de mis principales voluntades, y que haya un informe para que realmente se puedan adoptar otras medidas. Y 3, que si el juez Llarena no se opone, no hay problema en estudiar el traslado de Junqueras y los demás a una cárcel catalana. Y siempre que conste la autorización del juez encargado que diga que no, pues se puede evaluar. Que diga que no pone reparos al traslado. Recordó además el ministro en este programa que es potestad de la fiscal general del Estado, bueno, de la fiscal porque va a ser señora, decidir de qué acusa la Fiscalía finalmente a los procesados una vez que llegue el juicio por el proceso independentista. Los fiscales del Supremo ejercen la acusación, pero la última palabra la va a tener la señora Segarra, que hoy va a ser propuesta por el Gobierno como nueva responsable de la Fiscalía General del Estado. A las 9 escucharemos el comentario de Fernando Savater, como cada viernes, con Ignacio Rodríguez Burgos, la actualidad financiera de esta mañana. Buenos días, Ignacio. Saludos, buenos días. Hoy está en la tertulia Antonio Lucas. Buenos días, Antonio. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Está Casimiro García Vadillo. Buenos días, Casimiro. Hola, ¿qué tal? Paco Reyero, en Sevilla. Buenos días, Paco. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por vuestro interés. Y sigue aquí Rubén Amón, que no muestra mucho a tu pesar, interés. ¿no? No, pues pesar. no muestra nunca interés por cómo estoy. Sí. ¿Qué tal estás, Carlos? No suena creíble. Así suena la mañana de la radio. Es verdad. La radio es Onda Cero. Con Carlos Alsina en Onda Cero, somos más de uno. ¿Qué tal estás, Fernando Onega? Me lo has fastidiado. Te has adelantado. Exacto, pero sobrevivo, que no es poco. Buenos días, Fernando, y saludos cordiales, porque esta mañana estás hablando de fútbol y del Mundial y sí, está la audiencia interesada. Sí, bueno, aportaremos lo que podamos. Y... Dice, ¿hay algún jugador del Lugo en la selección? Preguntan los oyentes. No, pero tenemos a Iago Aspas. Hombre. El terruño. Sí. El terruño tira mucho, que se lo pregunten a Feijóo. Sí. Se lo pregunten a Feijóo. Bueno, que hay un asunto hoy, que es el debut de España frente a Portugal en el Mundial, ¿no? Sí, señor, con eso que dijo Sergio Ramos, que esto parece un tanatorio. Bueno, pero tenemos también alguna cosa más, ¿eh? Por ejemplo, en política, el torbellino Grande Marlaska, ayer aquí contigo en Más de Uno, los nombramientos del día, el ministro Planas y su extraña y desconocida imputación, y en la economía el fin de la compra masiva de deuda por el Banco Central Europeo. Pero, como digo, España se dispone a pegarse al transistor y a la tele para ver el partido. No hubo otro en la historia. Rivalidad peninsular. Lo de Lopetegui detrás. Los ciudadanos a los que vamos a preguntar hasta dónde llegará España, y digo yo que habrá que conocer el pronóstico de los mejores analistas políticos del país que se sientan en esta mesa. Y una anotación personal, la unidad de España este viernes
ya no es política. La unidad es de los jugadores de la selección. Fuera de eso, ¿no hay nada? Bueno, pues algo hay, que es viernes, y el Mundial no logra, que yo sepa, suspender el Consejo de Ministros con su oleada de nombramientos. Están renovando la clase gobernante como si tuvieran toda la legislatura por delante. Causa mucho morbo que el delegado del Gobierno en Andalucía sea quien fue agente electoral de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz. Y es muy celebrada la continuidad de la cúpula militar y sobre todo del director del CNI, Félix Sanz Roldán, el primer soldado de España. Y lo que domina la información es lo que dijo el ministro Grande en Marlaska a Carlos Alsina en estos micrófonos. Voy a ver si consigo resumirlo. Asunto primero, la polémica que abrió con el juez Llarena. Grande Marlaska sostiene que el acercamiento de presos catalanes es posible, depende de las necesidades del juez instructor. Lógica pura. Pero, por alguna razón, Llarena replica que es competencia del ministro de Interior. ¿Alguien se atreve a arbitrar en esta discrepancia? Y el PP critica no que se haga el acercamiento todavía, que eso ya lo hará, sino que simplemente se sugiera. Asunto segundo, la política de inmigración. Consigna Grande Marlaska, seguridad con humanidad, que suena muy bien. Primera medida, anunciada también en este programa, estudiar la retirada de las concertinas. ¿Significa esto y otras cosas que el nuevo gobierno se dedica a deshacer también en política migratoria todo lo que hizo el Partido Popular? Está siendo subrayado también el silencio del presidente del gobierno, del señor Sánchez, a pesar de que se han producido acontecimientos que le afectan directamente, el relevo de un ministro nada menos. No se le ha escuchado todavía una declaración, una comparecencia desde que es presidente. Sí, y lo más llamativo es que ayer mismo no compareció al lado del primer ministro de Irlanda, que estuvo en la Moncloa, y es costumbre tradicional que se aparezca con él. Ya hablará, cuando comiencen las sesiones de control. De momento parece que opta por la política de en boca cerrada no entran moscas. Razones para decir algo no le faltan. Tú citabas el caso del ministro de Cultura. Es noticia, por ejemplo, hoy que el señor ministro de Agricultura está imputado por unos pozos ilegales. Esa imputación, que no comparte el fiscal, será retirada de inmediata, pero el asunto está ahí. Algún diario habla de segunda crisis en 24 horas. El PP ya se apresuró a pedir la dimisión del ministro. Podemos dice que si finalmente es imputado tiene que dimitir, y a Sánchez le vuelven a llover sus propios tuits. Hace 3 años dijo: si soy presidente no abriré despachos ministeriales a imputados. Pero personalmente no creo que tenga mucho recorrido. Sí lo tiene, o lo empieza a tener, el también nuevo gobierno catalán, confirmada la reapertura de 5 embajadas. El gobierno las vigilará, pero no se opone porque todas las comunidades las tienen. Lo que me pregunto es por qué se las llama embajadas y se las llama ya así con toda naturalidad. Y disparan alto los gobernantes catalanes. Las cabezas independentistas apuntan a la corona. Puigdemont le pide a Torra que no asista a actos donde esté el rey. Y Torra apoya que se cambie el nombre de la avenida Príncipe de Asturias. Y no creo, contertulio, que sea para llamarle Princesa de Asturias. En la política estatal va a dar juego el ministro de Cultura, que califica como terrible el IVA cultural, y la hemeroteca desenterró una vieja declaración suya. Hay que empezar a considerar a los animales iguales al hombre en todo. No sé si pensaba en algún hombre concreto. ¿Y el Partido Popular? Pues a las 72 horas de la apertura de plazo para presentación de candidaturas. Feijóo lo sigue pensando, o con perdón, buscando argumentos para quedar bien con Galicia. Cospedal está dispuesta a renunciar y apoyar a Feijóo, y Margallo se presentará para combatir a Sáenz de Santamaría, vaya tirria, pero dispuesto a no hacerlo si se presenta Feijóo. ¿Queda alguna duda de que todo pivota en torno a Feijóo? Y he visto por ahí, querido Alsina, un curioso estudio que dice que los creyentes viven más. Es decir, que la vida de los creyentes dura más. Exactamente los 4... creyentes en Dios. Sí, que creo que habla... Vaya por Dios. Creo que habla de los creyentes religiosos. No tengo claro si afecta también a los creyentes en la selección nacional. A eso te preguntaba yo. Se trata de creer en algo, pues seguramente todo el mundo tiene algo. Hoy la única religión es el mundial. La del jurgo. Exacto. Fernando, que tengas un buen día, cuídate mucho. Y buen fin de semana. Oye, si tienes noticias de Feijóo en las próximas horas, pues me avisas. Yo no tengo por qué tener noticias de Feijóo, pero lo intentaré.
tienes muy buenas fuentes en tu tierra. Sí, porque las mejores que las nuestras, seguro. Sí, la hermandad gallega no siempre funciona, pero... Esa es la hermandad más consolidada que yo conozco. Sí, ¿verdad, Casimiro? La que funciona mejor. Madre mía, ya te digo, la hermandad gallega, imbatible. Y una lealtad, ¿verdad?, entre sus integrantes. Total. Como buenos hermanos. Esas reuniones de gallegos que hay en Madrid son Bueno, si algún día contamos. Pero si eso es solo una disculpa para comer, nada más. Ya. Sí, para comer y para conjurarse, es lo que hacéis. Para establecer la frontera de la congredos. Fernando, un fuerte abrazo, cuídate hasta el lunes. Hasta el lunes, buenos días. Adiós. Esta selección lleva jugando al fútbol muy bien mucho tiempo. Y a partir de ahí confianza plena en nuestros chicos. Yo estoy muy tranquilo, la verdad. Estoy muy tranquilo y perfectamente. No hay ninguna grieta. Ojalá, ¿no? Empecemos con buen pie y cuanto antes, como he dicho, olvidemos esto, pues mejor para todos. El presidente de la Federación Española dio una respuesta desproporcionada, injusta y sin precedentes. Ayer fue un día, posiblemente desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida, pero hoy es el día más feliz de mi vida. Lopetegui, presentado ayer como nuevo técnico del Real Madrid. Nos escucha a Florentino Pérez, que aprovechó la presentación para enviarle un recadito a Rubiales, al presidente de la Federación Española de Fútbol, y a Sergio Ramos y a Fernando Hierro. Están ya pues dispuestos para el debut esta tarde. Este es el asunto, como Onega situaba en su justa dimensión, y en el centro del debate político de esta mañana, que es donde debe estar. Y como ha reclamado Fernando, que los analistas políticos de este programa pues se ocupen de lo que de verdad interesa, que es del asunto futbolístico mundialero, pues os pediré una opinión a vosotros en cuanto escuchemos algunas de las opiniones que hemos salido a buscar a la calle, a preguntarle hemos hecho la pregunta, sabéis, cada vez que empieza un mundial, y más en estas circunstancias, es ¿hasta dónde cree usted que llegará la selección española? O de otra manera se podría planear, ¿cuándo cree usted que vuelve? Esta es la cuestión, esta es la pregunta. Mira, primeras opiniones que ha recogido en las calles de Zaragoza Rafa Feliz. ¿Hasta dónde crees que llegará la selección española en este mundial? Yo creo que hasta la final. A lo mejor me equivoco en el pronóstico, pero hasta hace 4 días pensaba que a la final. Hombre, espero que haga lo máximo, después de la revuelta que ha habido. Pero bueno, tenemos un equipazo, si no les afecta mucho, creo que llegaremos bastante lejos. Pues hasta cuartos. ¿Hubiera sido mejor con Lopetegui? El corazón creo que nos pedía que lo mandase a su casa, pero bueno, haciendo las decisiones con cabeza, tenía que haberlo dejado. Hombre, yo pienso que sí, también es verdad que con Lopetegui pues, un entrenador siempre cuenta más, los conoce, sabe pues cuándo sacarle más rendimiento, entonces pues puede que sí. Sabes que en los momentos difíciles España se hace más fuerte y más grande. Yo creo que debían haber dejado a Lopetegui hasta después del Mundial. Pase lo que pase, ¿se le echará la culpa a Lopetegui de lo que pase? Yo creo que sí, es una buena excusa para echarle la culpa a alguien y creo que sí. Eso sí, seguro. También nos gusta mucho, es muy español el culpar para lo bueno y para lo malo. Igual le tenemos que dar las gracias. Pues casi seguro. Ante la adversidad, España se une y consigue sus mejores frutos y sus mejores resultados. No os mordáis la lengua, o sí, un poquito más, porque vamos a Asturias y escuchamos opiniones que en Oviedo ha recogido Arturo Tellez. ¿Qué le gusta eso? Bueno, ¿a ti qué te pareció lo de Lopetegui, España en el Mundial, Fernando Hierro, que fue ex del Oviedo, qué te parece? Hombre, yo creo que no era el momento para anunciar lo de la marcha de allí, que haya negociado con un equipo me parece bien porque todo el mundo lo hace, pero bueno, quizá el momento de dar la noticia no era el más apropiado ahora. Y lo de Hierro, pues bueno, después de la experiencia en el Oviedo, no lo tengo muy claro. Bueno, yo no soy muy futbolera. Lo de Lopetegui, yo además lo comenté ayer en el Instagram, no me parece justo. Me parece que el presidente de la federación tiene un poco de ego. Habría que bajárselo un poco. No me gusta nada el fútbol, o sea que lo voy a seguir, vamos, por lo que salga en prensa, en radio, enterarse un poco a grandes rasgos, vaya. Está bien echado, que lo haya echado, no se puede en una empresa ni en cualquier profesión avisar con 5 minutos que tu jefe no se entere de nada, y estoy totalmente de acuerdo. Opiniones a favor y en contra de Rubiales y de la decisión de destituir a Lopetegui al saber que había fichado por el Real Madrid. Pero aquí de lo que se trata es de preguntar y de saber
¿Hasta dónde va a llegar la selección? Mira, opiniones de conciudadanos de Paco Reyero. Carlos Hidalgo en Sevilla. ¿Hasta dónde crees que llegará España en el Mundial? A cuarto y con suerte. ¿Tú crees que con Lopetegui habría sido mejor la cosa? Está claro que en cambio de entrenador se va a notar. Pase lo que pase, ¿tú crees que al final se le va a echar la culpa a Lopetegui porque...? Hombre, la sociedad es así, seguro que si no encuentran nada a lo que echarle la culpa, se le va a echar la culpa al entrenador. Hombre, a ver, equipo competente tenemos, pero no sé si vamos a llegar, pero con el cambio de entrenador ahí a lo mejor se va a notar, pero no sé. ¿Con Lopetegui piensas que hubiera sido distinto o no? A ver, no sé, Lopetegui se debería haber centrado en el Mundial, principalmente, porque eso de negociar con el Madrid, a ver, no ha hecho mucha gracia y si pasa algo, las culpas van a ser para él por eso. ¿Dónde crees que puede llegar la selección española en el Mundial? Sinceramente, a ningún lado. ¿Hasta la final? ¿Hasta dónde va a llegar? No, es que Lopetegui es malísimo. Hasta el cuarto mínimo. Yo no le veo mucho que vaya a llegar muy lejos, la verdad, vamos. ¿Pero crees que hubiera sido mejor con Lopetegui? No, tampoco. Bueno, Reyero. Esta es la idea. Esta es la idea principal. ¿Cómo está la cosa? Derrotismo, ¿no? Hombre, bueno, llevan razón, claro, lógicamente. Yo creo que hay un régimen de autogestión. O sea, la selección pasa a régimen de cooperativa y se dejará claro si el fútbol es un arte o una ciencia, porque aquí se plantea la logística y las estrategias casi militares, y si no hay entrenador y la cosa funciona, la discusión es que el entrenador era irrelevante, que realmente los distintos jugadores, con esto que dijo Ramos, de echarse al lomo como si estuviera en un patio de una escuela el equipo, pues puede seguir hacia adelante. Yo, en fin, si se me pregunta en lo personal, tengo buenas vibraciones. Creo que España va a ir hacia adelante. ¿Y en lo profesional? En lo profesional no lo sé, porque te digo que se tiene que ver. Vamos a ver, yo ya tengo una visión de padre de familia. Yo lo que quiero es que mi hijo disfrute. No sé si está la cosa clara. Claro. Antonio, como futbolero empedernido. Bueno, yo estoy como ese señor de Oviedo que decía, yo no sé mucho de fútbol. Hombre, a mí lo que me parece es que ya tenemos una víctima clarísima, que es, si le va mal a España, es Lopetegui el culpable de todo esto, y también tenemos unos héroes aún más extraordinarios de lo que ya lo eran, que eran los jugadores de La Roja, porque si consiguen llegar hasta la final, sobreponerse a este trauma. Pero también es muy curioso, más allá de los enredos que hay entre Florentino Pérez, Rubiales y todo este entuerto que hay allí montado, es curioso que a veces se trata a los jugadores como a niños. No sé si es que ellos también propician que el trato sea ese, pero bueno, no ha pasado nada, se cambia más allá de las competencias o incompetencias que ha habido en este asunto, pero se cambia un entrenador, es un equipo que lleva mucho tiempo ya entrenando y que se conoce muy bien y que han demostrado que son un panzer dentro de los estadios de fútbol, pues probablemente habrá que confiar en que esta gente, y con Fernando Hierro, que probablemente también sepa bien detectar cuáles son las limitaciones y las virtudes de ese equipo de La Roja, pues lo mismo, ellos también saben hacer su trabajo sin necesidad de esa tutela permanente, que en este caso es la de Lopetegui. Creo que es mucho más feo lo que ha sucedido con respecto a la arrogancia del Real Madrid, que me perdonen los aficionados, yo no soy de ningún equipo, la arrogancia de Florentino Pérez y bueno, y esa necesidad creo que sea un problema. El locutor hace un amago extraño contra el tertuliano. No, bueno, yo he puesto aquí con total libertad mi impresión. Bueno, libertad entre comillas. No creo que sea una cuestión de madurez, Antonio. Tú regálale a los rivales una crisis como esta. Regálale a los rivales una crisis como esta. A los rivales de España, ¿eh? Sí, hombre, nos la jugamos. Se crecen, claro. No, se crecen, le está regalando una operación de sabotaje. Una operación de sabotaje que tiene su origen en Florentino Pérez, su confirmación en Lopetegui y su corolario ya en la decisión de echarlo. No he sido yo amable con la estrategia. No, estoy diciendo que yo creo que la figura del entrenador es absolutamente clave en un equipo de fútbol. Descabalgarlo 48 horas antes de empezar, hacerlo en esta operación de sabotaje. Insisto en el sabotaje porque es un perfecto sabotaje desde el Florentino, con la connivencia de Lopetegui y confirmado definitivamente por la decisión de evacuarlo, que es una bravucona de Rubiales. Yo ahora lo discutimos, Castillo, porque la gente no ve tus gestos, pero es añadir a la crisis un problema más. Sí, añadir en la crisis un problema. ¿Qué crisis? A ver, la crisis de España. Yo creo que es muy tentador siempre frivolizar con el fútbol y decir que es una cuestión de 11 contra 11 en calzoncillos. Yo lo que vi ayer en la inauguración del Mundial es un jerarca extremo como Vladimir Putin hacer geopolítica del fútbol, convertirlo en un acto de blanqueo de su democracia como
desfigurada. Los palcos de España no son muy distintos, a pequeñita escala, claro. Pero digo que el fútbol es política, es fundamentalmente política. Luego nos podemos entretener en la parodia o la caricatura, pero aquí lo que se estaba viendo ayer era Vladimir Putin blanqueando su régimen, con la connivencia de todos los equipos que van a participar. Algunos amenazan con no mandar altos mandatarios, pero desde luego ninguno ha renunciado a mandar al equipo. Sí, lo mismo que hizo China con sus Olimpiadas. Son cuestiones de Estado, y lo digo completamente en serio. Lo que son unas Olimpiadas, lo que son ¿Qué diferencia hay de la utilización? Tema Casemiro, sí. Casemiro, que aún no, ya es tremendo, ¿no? Venga. O sea, vamos a ver, si como dice Valdano, el fútbol es un estado de ánimo, empezamos fatal. Es decir, este golpe, estoy de acuerdo con Rubén ahí, pues evidentemente si nosotros estamos así, imagínate cómo está el vestuario. O sea, mal. Y va a costar mucho superar esa situación. Yo creo que son muy buenos jugadores, muy buenos profesionales y que van a hacer un papel estupendo. Pero el comienzo, pues no puede ser peor. Claro, en lo que ha ocurrido, yo creo que nos falta bastante información, pero de la información que yo tengo, se puede decir que uno es el entrenador el que empieza a dar la noticia y fuerza al comunicado del Real Madrid. Probablemente porque Lopetegui no tenía seguro al 100% del tema y lo quiere asegurar. El contrato del Madrid. Sí. Y bueno, pues en un primer momento parece que hay un acuerdo con Rubiales en hacer una cosa pactada. Y de hecho, la primera rueda de prensa se dice que va a ser común, que van a salir Lopetegui y Rubiales. Y entonces es cuando, sin saber muy bien por qué, Rubiales rompe la baraja. El pacto era que siguiera Lopetegui hasta el final. Oye, ha habido casos de entrenadores. Luis, por ejemplo, Luis Aragonés. No así, Bueno, pero parecido. No 48 horas antes. Parecido. Pero ha habido muchos casos, es decir, no sería raro, no sería vamos a ver. No hay dos gotas de agua nunca son iguales. Pero parecidos, pero parecidos los ha habido. Y lo normal hubiera sido que Lopetegui hubiera seguido hasta el final. Eso sería lo normal, porque Rubiales lo que ha hecho ha sido echar gasolina al incendio. ¿Sí? Ha sido lo que ha hecho. Pero el incendio entonces, no empieza en esa situación. Desde luego. O sea, yo creo que el incendio empieza por ahí. La prensa de ayer el incendio, según la información que yo tengo, no lo empieza Florentino. Hombre, no creo que Lopetegui se pueda... ¿Filtra la información? Bueno, filtra la información, pero quien llama a Lopetegui para que en un momento dado asuma la responsabilidad vamos a ver, no hay ninguna responsabilidad, tiene que ser en todos los mundiales, en todos ha habido negociaciones de jugadores, de entrenadores, de todos. Que es un mundial. Es un escaparate. Aparte, es un escaparate. Sí, lo que no ha habido es una operación de autodestrucción, nunca. Lo que no ha hecho ningún equipo ha sido autodestruirse. Y hacerlo de esta forma tan temeraria. La responsabilidad de Florentino queda acreditada, por otro lado, en la rueda de prensa de ayer, que es un ejercicio estremecedor de victimismo cuando dice que no quiere ser victimista. Cuando exige al madridismo que esté más unido que nunca frente a los ataques que está sufriendo. Esta no es una cuestión de madridismo o antimadridismo. La cuestión es si se ha incurrido o no en una operación de sabotaje y si los tres actores la han consumado hasta su final, y los tres actores para mí son el Real Madrid, Rubiales y Lopetegui. Esa connivencia crea una crisis a la que no se pueden poner muchos paños calientes, porque yo veo a Portugal en situación de entusiasmo. Hombre, claro, como no lo vas a ver en situación de entusiasmo. Y cuando un mundial... Lo cual no quiere decir que gane, pero si sabemos de la competencia de selección. Pero lo que no implica eso es no ser conscientes de, con tanta igualdad, conceder a los rivales una crisis de esta indescriptible. Que se le puede saber a Pedro Sánchez en contra porque no tenemos ni secretario de Estado. Lo que no estamos de acuerdo es quién ha creado la crisis. En eso no estamos de acuerdo. De momento La Roja está en el Mundial sin representación institucional. No hay secretario de Estado de Deportes, el ministro de Cultura y Deporte no puede ir porque hoy está en el Consejo de Ministros. Es igual ayuda, ¿no? Sí, seguro. Todo eso es cuestión
en Canarias, las 9 en el resto de España. No habéis respondido a la pregunta que si han respondido los ciudadanos. Sí, yo creo que va a llegar a la final. ¿Tú crees que va a llegar a la final? Yo he respondido con el matiz personal. Tú querías el profesional, pero yo... Diré cuartos, en tu condición de lejano del fútbol, cuartos. Que pasamos de cuartos. Sí, que pasamos de cuartos. Pasamos de cuartos. Yo voy a decir mi pronóstico, pero solo porque me gusta la expresión. Yo creo que llegamos a semis. Vamos a semis. A semis. Muy bien, ¿no? He apuntado aquí vuestro Oye, en 2010 no empezamos perdiendo con Suiza, creo recordar. Sí, está clara la cosa. Y es mejor empezar ganando, de todas formas. Bueno, pero que esto de las sensaciones, de los pálpitos... Porque el 5-1 de Holanda, el después nos dejó donde nos dejó. O sea que no... Oye, qué excitación genera el fútbol, ¿eh? Es el momento más bueno, pero mira, final, más que el fútbol, lo que ha generado la polémica aquí es el tema del que está hablando toda España, que es el asunto de Lopetegui y su despido. O sea, ese es el tema, de verdad. Y su despido, insisto, y su fichaje. No me reabras el debate. Es así. Bueno, este del fútbol y de la selección española es yo creo el único asunto del que no hablamos ayer aquí con Fernando Grande Marlasca. Pues fíjate cómo según estuvo Grande Marlasca hubiera dado titulares también. Sí, se nos pasó preguntarle por esa cuestión. Enseguida recordamos algunas de las cosas que dijo aquí el ministro del Interior y os pediré opinión también al respecto. Pero cada viernes a esta hora de la mañana saludamos a Fernando Savater, que nos ofrece también su reflexión sobre algunos de los asuntos de la semana. Fernando, buenos días. Hola, buenos días. ¿De qué queremos hablar hoy? Cuéntame. Mira, yo, estoy preocupado, como yo supongo que todo el mundo, con el tema de la inmigración, ¿no? Y sobre todo con la paradoja que plantea la cuestión humanitaria luchando con las necesidades políticas de Europa. Por una parte, evidentemente, no hay ni que comentarlo, salvar a personas que están a punto de ahogarse, y muchas de las cuales son niños y embarazadas, y tal, bueno, es una tarea humanitaria que no admite réplica. Por otro lado, claro, sabemos que ese es el objetivo de las mafias, es decir, esas personas no están en el mar por casualidad, están en el mar porque están empujadas por los horrores de los países de los que vienen, no es nuestra luz la que los atrae, sino su sombra la que nos empuja, y de ellos se valen pues unas mafias que primero les sacan todo el poco dinero que han logrado ahorrar y luego los lanzan al mar confiando en que van a ser rescatados por barcos, etcétera, de los demás países europeos, ¿no? Entonces, claro, por una parte hay que salvarlos, por otra parte sabemos que al salvarlos estamos de alguna forma manteniendo el negocio de las mafias y quizá estimulando el hecho de que crean que ese es un buen medio de ganar su vida. Hoy la amenaza mayor, el problema, más que amenaza, el problema mayor que tiene Europa es sin duda la inmigración. Y sin embargo, hace 3 o 4 días se convocó un pleno en el Parlamento Europeo para discutir esta cuestión y no asistieron ni el 10% de los parlamentarios. Entonces, yo no sé si es porque ya han renunciado, porque no se les ocurre nada, o porque no se dan cuenta de hasta qué punto nuestros sistemas, digamos, de políticos están en un reto entre nuestra compasión y las necesidades de mantenimiento de un estado de bienestar. Yo creo que eso entre la propaganda de unos y la malicia y los exabruptos de otros, pues lo estamos perdiendo de vista. Sí. Cualquiera de las dos explicaciones para la ausencia de los eurodiputados en la Cámara es mala. Cada cual peor. Porque no se les ocurre nada o porque no miden la dimensión del asunto. ¿Cuál de las dos es peor? Fernando, que tengas un feliz fin de semana y hasta la semana que viene. Igualmente vosotros, un abrazo a todos. Adiós. Oye, Casimiro García Vadillo, ¿tú alcanzas a entender esta polémica entre el juez Llarena y el juez ahora ministro Fernando Grande Marlasca? El ministro del Interior en su primera entrevista ayer dijo en este programa, porque le pregunté por el asunto del acercamiento del traslado, más que el traslado de Junqueras y Turull y Rull a una cárcel catalana que están demandando los líderes independentistas, y el ministro Marlasca lo que dijo fue: hay que contar con el juez que lleva el asunto. Es el juez que lleva la instrucción el que sabe si va a necesitar a esas personas cerca para practicar diligencia, llamarlas a declarar o lo que sea,
y por tanto quien tiene que tener la última palabra es el juez correspondiente. No estamos ante una sentencia firme, no son personas que estén cumpliendo condena en prisión, están en prisión provisional y por tanto de quien dependen es del juez que lleva la instrucción. Luego un auto del juez Llarena, en el que entiendo que el magistrado pues aprovechó el auto que estaba escribiendo ayer para introducir esta afirmación. Dijo, a ver, aquí quien decide dónde están los presos es instituciones penitenciarias y nadie más, y por tanto es al gobierno al que le corresponde. Estamos ante una terrible polémica entre dos instituciones del Estado. Estamos ante una situación que supone ya una grieta en una política coherente respecto al independentismo catalán. O sea, por ejemplo, ¿alguien se imagina esa declaración de Rafael Català? No te lo imaginas. Pero lo que sí demuestra las palabras de Grande Marlaska es que ha habido un cambio. Ha habido un cambio de una niagua al enemigo a, abramos la puerta a determinadas concesiones que son perfectamente legales. Lo normal cuando se elige una cárcel es que esa cárcel esté lo más cerca posible del lugar donde se ha producido el delito y donde está el juzgado. Estamos ante presos preventivos, no estamos ante una sentencia firme y por lo tanto ese criterio es, ¿por qué están en Madrid? Porque es el Tribunal Supremo el instructor, y por lo tanto lo lógico, no están en Madrid para castigar a los presos catalanes, no, están en Madrid porque es el Tribunal Supremo. Si hubiera sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, estarían en cárceles catalanas, pero es el Tribunal Supremo y por lo tanto están aquí. Ahora, que pueden ser llevados a Cataluña si hay una decisión política del gobierno, por supuesto, eso es una decisión del gobierno, ahí tiene toda la razón el juez Llarena. Oye, cada palo que aguante su vela. ¿Tú entiendes, Casimiro, que es una ruptura? Estamos en un... O sea, yo entiendo el argumento técnico que explicó Grande Marlaska, y es que el hecho de que no sean requeridos una instrucción en los próximos meses faculta su traslado a una cárcel donde esté más cerca de sus familiares. Pero es decisión del gobierno. Sí, es decisión del gobierno. Pero yo no la introduciría en un cambio criterio... grave, no es, Rubén, no es una concesión. Lo que te estoy diciendo es que no es una ruptura del bloque constitucional. Hemos pasado de una posición férrea a una posición de lo podemos estudiar. No, pero yo creo que lo veremos. Entre las concesiones hay algunas que no se pueden hacer y otras que se pueden hacer. Y esta forma parte de las que se pueden hacer. No adulteran en absoluto ni la estabilidad del constitucionalismo, ni forman parte de ese terreno intermedio. Me gustaría estar absolutamente de acuerdo contigo. Me gustaría al 100%. Pero, por ejemplo, vamos a ver ahora qué decisiones toma, y esto es muy importante, el nuevo fiscal general del Estado. La nueva fiscal, en este caso. Vamos a ver qué decisiones toma. Es decir, seamos un poco prudentes, porque yo me gustaría, es decir, yo cuando escucho a Borrell, escucho unas cosas. Sí. Cuando escucho a Batet, escucho otras cosas diferentes. A ver, ayer sucedió otra cosa que reviste mucha importancia, y es que el Parlamento decidiera denunciar al juez Llarena por cuestionar los derechos de los presos políticos como ellos definen. Entonces da la impresión de que son movimientos en una dirección y en otra que vienen a desprestigiar al juez y a cuestionar su propio procedimiento. Pero yo creo que la concesión que ayer menciona Grande Marlaska, como otras que se pueden hacer, forman parte de un terreno perfectamente legítimo. Sí. Yo veo ahora a Llarena más solo. Me parece que sí, que Llarena es en estos momentos solo ante el peligro. Es Gary Cooper porque el gobierno tiene la posibilidad de cambiar, de remozar o de utilizar la política judicial a su conveniencia en el momento que la Fiscalía, por cuestión jerárquica, cambie de criterio e imponga a la Fiscalía del Supremo
la dirección de los delitos que tiene que cargar contra aquellos que protagonizaron el 1 de octubre, y su preparación y luego su posterior gestión. En el orden de las cosas, en el orden de las cosas. Si María José Segarra considera que no hay un delito de rebelión, que no hay un delito de sedición, de malversación, de desobediencia, los distintos delitos que se han mantenido y que, como ha dicho Casimiro, ha habido una coordinación o una gestión unitaria entre el gobierno y la justicia, no ha habido una discrepancia, a partir de aquí pues podemos ver que esto no es una un cambio menor de postura, sino el anticipo de lo que se pretende, y si hay algún tipo de acuerdo entre las distintas partes, me refiero entre el independentismo y el gobierno de España, para desatascar, no sé de qué manera, la situación que se vive y que se sigue viviendo en Cataluña. Llarena tiene muy avanzado todo el proceso de instrucción, hoy se detalla con bastante tino, a mi entender, en La Razón, una información de Francisco Velasco, digamos antes de verano podría tener concluida la instrucción, y a vueltas del mismo pues empiezas el juicio oral. Bueno, yo creo que lo vamos a ver, pero no me parece que las cuestiones, Rubén, sean casuales. No me parece que... Yo creo que son indiciarias. No son casuales. Yo creo que son indiciarias. Pero hay un orden de negociación que es legítimo. Permitidme un momento, porque nos acompaña en nuestra emisora de Zaragoza esta mañana Roberto Bermúdez de Castro, que fue secretario de Estado de Administraciones Territoriales, o para entendernos, el encargado de la Administración Autonómica Catalana mientras estuvo estuvieron aplicándose las medidas de intervención al amparo del artículo 155, digamos que es el hombre que aplicaba el 155 en expresión, digamos, de la prensa. Señor Bermúdez de Castro, buenos días. Señor Bermúdez de Castro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Ahora me oyes? Sí, ahora sí. Que soy todavía, aún no me han cesado. ¿Que todavía qué, perdón? Que es todavía. Que todavía no me han cesado. Que todavía es secretario de Estado. Sí, pero yo prefiero ponerme ya en el escenario de que ya ha dejado de serlo. Porque sí, así hablará usted con más, digamos, no quiero decir libertad, pero midiendo menos el alcance que puedan tener sus padres, o no. Pues su decisión de abandonar la política la tiene tomada. Tomadísima hace mucho tiempo ya. Cualquier persona que ha hablado conmigo en los últimos meses sabe que yo dije que esta iba a ser mi última legislatura, y encima no te voy a negar que estos meses de 155 han sido un desgaste personal para la gente que hemos estado allí, que ha acabado de convencerme que bueno, es mejor dar un paso atrás. Tan como frustrado, decepcionado, desgastado ha salido usted de esta historia. No, lo que ya llegué tan... Es decir, yo soy de la opinión siempre que encima la política no es para toda la vida. Es decir, uno de los grandes problemas que puede tener la política en este país es la gente que está toda la vida metida en política. Yo tengo una edad que aún puedo tener oportunidades en el mercado laboral, y no te voy a negar que los 7 meses en Cataluña, digamos que familiarmente, por ejemplo, ha sido un desgaste muy importante. ¿Pero por estar alejado de la familia o por alguna cosa más? No, bueno, pues porque, digamos, pues los primeros meses fueron muy duros, el mes de septiembre y octubre yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, como fueron aquellos meses. ¿Pero por qué? Hombre, por la tensión, tú date cuenta dese usted cuenta, perdón, por tratarte de tú, que los primeros días allí, pues, hombre, la responsabilidad, el nivel de tensión, el nivel de expectación o de a ver qué podía suceder, claro, porque cuando tú aplicas el artículo 155 sin saber qué va a suceder, y yo vengo de una comunidad autónoma de gestionar, ¿no? Como era cuando era consejero en Aragón, sí. Pues si se llega a liar muy gorda, es decir, ahí teníamos problemas en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales, que si realmente llega a salir mal, pues era una responsabilidad muy importante. En aquellos días previos a la aplicación del 155 se publicó, lo comentamos en las tertulias, que en presidencia del gobierno o en vicepresidencia, como usted prefiera, había una cierta inquietud por si los funcionarios independentistas de la Administración Autonómica Catalana, en expresión también de la prensa del momento, se convertían, digamos, en el Vietcong, y entonces se dedicaban a hacer la guerra de guerrillas contra quienes venían a aplicar el 155 y convertían, por tanto, la situación en un infierno. ¿Realmente entonces ustedes llegaron a temer que eso sucediera, que fuera de aplicación, no digo imposible, pero muy complicada el 155 por la resistencia de los funcionarios independentistas de la Administración? Bueno, era una posibilidad que estaba ahí, ¿no? Tú date cuenta que eran momentos posteriores al día 1 de octubre y durante sobre todo el mes de octubre entero, donde la tensión social en Cataluña era muy importante y donde había llamamientos constantes y continuos de los consejeros que luego fueron cesados
a la insurrección de los funcionarios. Y es algo tan sencillo como tú imagínate que en urgencias de los hospitales públicos de Cataluña, el cribado de urgencias pues lo hacen más lento. Pues hubiéramos tenido un colapso de urgencias tremendo, o yo qué sé, que en los colegios hubiera habido una huelga indefinida de colegios, o los funcionarios que cuidan, los cuidadores y cuidan pues en los servicios sociales, si hubiera habido problemas, sí que estamos muy temerosos de que eso pudiese suceder. En los primeros días ese era nuestro principal problema. ¿Llegaron a temer también ustedes que los consejeros destituidos se resistieran se atrincheraran en sus despachos de las consejerías? ¿Llegaron a tener planificada de alguna manera qué se hacía en esa situación, cómo se les sacaba de allí? Bueno, se atrincheró, si recuerdan ustedes, Rull, la primera mañana fue al despacho, se hizo una foto y dijo, seguimos trabajando por la República, ¿no? Me parece que duró el despacho 5 minutos, hasta vio que estaba haciendo el ridículo y se fue, ¿no? No era uno de los aspectos más preocupantes, ¿no? Y luego también hay que decir que todo el segundo nivel de la administración, los secretarios generales, las manos derechas, Pere Aragonés, por ejemplo, el Sartadi, por ejemplo, el actual consejero de tecnología, que no recuerdo el nombre, toda esta gente colaboró activamente en la aplicación del 155. Estos días estoy leyendo que quieren hacer una comisión de evaluación o de investigación en el Parlamento del 155. Y ojalá me llamen a mí, pero ojalá llamen a toda la gente que colaboró. Pues claro, Pere Aragonés, el Sartadi y toda esta gente colaboró activamente en la aplicación del 155. Bueno, pero ellos dirán que colaboraron porque no les quedaba más remedio, ¿no? No, eran puestos políticos, ¿eh? Eran puestos que perfectamente podían ser cesados, no eran funcionarios, no tenían obligación. Ya, pero digo que ellos dirán, entiendo que no es que ellos tuvieran entusiasmo por el 155, lo único que deseaban era pues cumplir con lo que les tocaba en ese momento. Bueno, quien no estaba de acuerdo con el 155, hubo 5 o 6 personas que dimitieron y se fueron. Ya, ¿y ustedes en algún momento llegaron a pensar en cesar o en destituir a alguna de estas personas? Bueno, si recuerdan ustedes, durante los 200 días de 155, da para un libro el nombre casi, sí tuvo ceses, ¿no? Yo recuerdo que cesó la señora que llevó las urnas en el maletero, que era una responsable de los Mossos de Escuadra, cesó también el de tecnología también, porque fue imputado en alguna causa, es decir, hubo varios ceses. Pero no de la señora Artadi, que a la vez que estaba desempeñándose como funcionaria y, como usted dice, colaborando activamente con la aplicación del 155, iba a Bruselas a preparar con el señor Puigdemont pues toda la campaña propagandística de su salida de España y todo aquello. La señora Artadi tenía un puesto en el Ejecutivo de la coordinación de todas las consejerías, que era fundamental para llevar a cabo el día a día nuestro, ¿no? Y colaboró con nosotros un mes. Si llegamos el día 1 de noviembre, por decir algo, el 15 de diciembre estaba por allá. Es una persona, también lo digo, bastante eficiente y una persona con un nivel de conocimiento de la administración y de funcionamiento bastante alto, ¿eh? ¿Se alegra entonces usted de que tenga un puesto relevante ahora la señora Artadi en el gobierno de Cataluña? Pues si yo lo que pienso, no, realmente toda esta gente de segundo nivel, cuando tú hablabas con ellos con normalidad, todo el mundo estaba por normalizar la situación. Es decir, todo el mundo decía que habían llegado demasiado lejos, todo el mundo decía, y el tapón principal era Puigdemont, era Estorra, ¿no? Es decir, también en el día de ayer salió la noticia de que iban a reabrir las oficinas en el extranjero. Sí. Y he escuchado cuando venía hacia la radio, te decían alguien del gobierno que van a estar muy vigilantes porque otras comunidades las tienen. No, eso no es cierto. O sea, otras comunidades tienen oficinas comerciales, oficinas turísticas, oficinas culturales. Oficinas políticas solamente tienen una, que es la de Bruselas. Todas las demás oficinas políticas, las demás comunidades no las tienen. Y yo lo que pido es que realmente estos primeros pasos se están dando a la vuelta son temas como este, y realmente yo creo que hay que controlarlos bastante. Es decir, ahora se va a hacer o pretenden hacer algún tipo de reformas importantes de calado de nuestro país. Puede ser una reforma de calado importante que la financiación de las comunidades autónomas tengan algún tipo de atadura por si con esa financiación no llevan a cabo los recursos propios, las competencias propias, es decir, que tengan algún tipo de penalización. Esa competencia no es propia de una comunidad autónoma y no se debe consentir. Habrá quien piense, pues si ahora llega el gobierno del señor Torra y vuelve a abrir las oficinas en el exterior, las embajadas de la Generalitat de Cataluña, y vuelve a poner en pie todo aquello que al amparo del 155 se anuló o se suprimió, pues ¿para qué ha servido la aplicación del 155? Bueno, la aplicación del 155 sirvió para que en un momento puntual de incumplimiento de la ley se volviese a la legalidad, ¿no?
Porque sí que es cierto que nuestro único objetivo en esos meses, al menos la gente que estuvimos allí, era recuperar la legalidad. Y la legalidad dentro de la Generalitat se consiguió, ¿no? Sí que es verdad que si el gobierno actual de la Generalitat, el del señor Torra, vuelve a llevar a cabo incumplimientos flagrantes de la ley, pues el gobierno actual tendrá que plantearse muy seriamente el volver a aplicar el 155. Viéndolo ahora con perspectiva, ¿fue un acierto convocar las elecciones autonómicas catalanas inmediatamente después de que el Senado aprobara la aplicación del artículo del 155? Cuando, esto daría para una conversación muy larga, cuando tú estás en esa situación, te planteas si aplicamos tarde o pronto el 155, porque mucha gente nos pedía aplicarlo el famosa semana de septiembre del 6-7, creo que fue cuando se aprobó en el Parlamento la ley de transitoriedad y tal, o si está bien o mal aprobado, o sea, convocar las elecciones. Yo le puedo decir que si uno mira la hemeroteca, ahora que está tan de moda, mira lo que ha dicho uno antes, prácticamente nadie nos echó en cara, o echó en cara el presidente del gobierno, el presidente Rajoy, el convocar en todas las elecciones. Nadie. No, todo lo contrario, fue recibido como un golpe de efecto y un acierto por parte del presidente, sí, es verdad, pero sí que es verdad viéndolo ahora, que sí, bueno, pues la verdad que no fue el mejor resultado y te ha vuelto un poco a lo anterior, ¿no? Pero en ese momento yo pienso que era lo mejor. El señor García Margallo ha dicho que él ya en el 2014 recomendó aplicar, cuando era ministro, recomendó aplicar el 155 cuando Artur Mas convocó lo del 9 de noviembre. Dijo, apliquemos el 155 solo para esto, solo para evitar que esto, la consulta, el proceso participativo, no sé cómo le llamó Artur Mas al final, el proceso participativo, no se llegara a celebrar. ¿Usted sabía eso? Bueno, yo creo que cuando tú aplicas el 155, y mira que lo estudiamos muchísimo, es muy complicado aplicarlo quirúrgicamente solo a una parte de la Generalitat, ¿no? O lo aplicas a todos, o solo lo aplicas a un consejero, a dos consejeros. Yo pienso que en ese momento no era viable y nadie lo hubiera entendido. Es decir, porque aquí, aparte de entenderlo internamente, también estamos en un ámbito europeo y hay que tener muy claro que un país constitucional, democrático como España tiene un problema y qué solución tomar que sea que sea completamente constitucional y que sea muy entendible, ¿no? Y yo pienso que en ese momento era precipitado haberlo hecho, sin ninguna duda. ¿Por qué fracasó la operación Diálogo, que fue todo lo que se produjo? El intento del gobierno de España y de la vicepresidenta Sáenz de Santa María de tener buenas relaciones con el señor Junqueras, con el gobierno de Cataluña, de esto que se llama ahora desescalar o destensar la situación, y que terminó, no sé, por parte de ustedes, me imagino con una gran decepción, porque al otro lado se encontraron con la declaración de la independencia catalana. ¿Qué pasó? Bueno, pues porque negociábamos con un muro, ¿no? Yo cuando llegué al gobierno nos dio un documento de los famosos puntos que pedía Artur Mas, que por cierto lo he leído, que quieren desempolvarlo otra vez. Y la otra parte no quería negociar absolutamente nada. El señor Puigdemont, a una reunión que tuvimos, era, yo voy a pedir el referéndum, sé que no me lo vais a dar, pero no me queda más remedio que pedirlo. Es decir, no había ninguna posibilidad. Yo llegué al gobierno, a la Secretaría de Estado el día 18 de noviembre del 16, y creo que para el día 6 de diciembre de ese mismo año veía que era prácticamente imposible negociar con ellos. ¿En ningún momento creyeron ustedes entonces que el señor Junqueras iba a frenar a Puigdemont en esa deriva que llevaba hacia el choque total? ¿No confiaron en que fuera Junqueras el hombre que evitara que finalmente se produjera el intento de secesión? Hombre, durante los primeros meses que había muy buenas palabras, pero yo creo que el caldo de cultivo que estaba creado era imposible dar marcha atrás, ¿no? Es igual que ahora, como te decía antes, gente del gobierno actual quieren hacer un parar y enfriar, pero el suflé que han creado ese movimiento bolivariano que es la ANC, que también he escuchado esta mañana que pretenden hacer una relación de empresas buenas o malas, pero bueno, ¿esto qué es, no? Es decir, ese suflé era tan complicado de hacerlo bajar, que creo que en ningún momento de los últimos meses era imposible llevar a cabo ningún diálogo. Es más, yo creo que mucha gente de Madrid se dio cuenta de la presión que había social el día de la manifestación del atentado. Es decir, los estábamos ahí y los vivimos ahí al lado de Cataluña, veíamos cómo estaba el tema, y a mí me da la impresión que mucha gente de Madrid, de todos los ámbitos, de todos los partidos, no eran realmente conscientes de cómo estaba el tema, ¿no? Y en la famosa manifestación, que no sé qué día fue, el 20-21 de agosto, creo que fue, o el 25 de agosto, mucha gente realmente se dio cuenta la que hay liada aquí, ¿no? Pero gente también del gobierno de España, porque dice usted gente de Madrid que no era consciente de lo que había. Yo de todos los ámbitos. De todos los ámbitos, o sea, del gobierno también. Sí, de todos los ámbitos. Eso es un poco preocupante, ¿no? Pues si el gobierno de España no sabe cómo está la situación en el territorio de España. No. Bueno, yo te quiero decir que la situación era muy complicada
y de socialmente, tú puedes tener socialmente, decir cómo estaba Girona o cómo está el interior de Lérida, es decir, es lugares donde realmente el Estado no existe, ¿no? Y una labor de este gobierno actual, como el nuestro anterior, es recuperar la presencia del Estado en cualquier punto de Cataluña. Bueno, pues esa pérdida de Estado, esa pérdida de todo, yo creo que mucha gente cuando tú te trasladas a un acto a Barcelona, a un acto a Lleida o a Gerona, a Girona, no eres consciente realmente del ámbito, del problema social que existía realmente. Claro, pero el señor Rajoy ha gobernado 6 años y pico. Bueno, yo pienso que el presidente del gobierno era plenamente consciente de cómo estaba el tema. ¿Perdón? Que yo creo que el presidente del gobierno y la vicepresidenta sí que eran plenamente conscientes de cómo estaba el tema. Sí, no, me refiero a que dice usted que hay que recuperar, no hay Estado en buena parte de Cataluña, hay que recuperar la presencia del Estado. Durante los 6 años que ha gobernado el señor Rajoy, entonces no se ha conseguido recuperar presencia del Estado en Cataluña porque no se ha intentado o porque... Bueno, nosotros estábamos en ello, ¿no? Es decir, nosotros sí que desde el tema más pequeño, es decir, no tenemos un cuartel para poder desplazar guardias civiles allí, como nos pasó. Tuvo que meterlos en un barco o meterlos a dormir en mucha parte de la provincia de Huesca, pues no hay instalaciones hasta lo más grande, ¿no? Sí que estábamos intentando, habíamos puesto en marcha hace un año un plan de recuperación del Estado en Cataluña, ¿no? Yo creo que eso es fundamental y se debe de hacer, si no seguirá habiendo un problema grave. Casimiro García Vadillo quiere plantearle una pregunta, Roberto. Sí, buenos días, señor Bermúdez. Primero, Casimiro, discúlpame, los últimos días te he tenido abandonado. Vamos a ver. ¿Usted cree que los independentistas, con el cambio de gobierno, con la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa, se han venido arriba, como se suele decir? ¿Están ahora más fuertes, más reivindicativos? ¿Cree que usted, que está viviendo la situación desde todavía esa responsabilidad, usted cree que esto es real o es solamente una sensación que tenemos los periodistas? A mí me da la sensación que ellos van a seguir con este lenguaje épico, pero que operaciones o, digamos, aprobaciones de leyes que les supongan problemas judiciales van a hacer pocas esta legislatura. Me refiero a los independentistas. Hombre, sí que es verdad que ellos antes tenían un gobierno que estaba muy duro en un tema, ¿no? Os estaba escuchando la tertulia y discrepaba yo en algunos temas. Yo creo que hay que dejar ver cómo evolucionan las cosas, ¿no? Es decir, vamos a dejar 1 mes, 2 meses a ver realmente cómo evoluciona el gobierno. Yo creo de verdad que el gobierno de Sánchez no va a ser tan incauto de ceder ciertos temas, porque electoralmente en el resto de España lo va a pagar. Entonces vamos a ver cómo evolucionan estos meses, a ver si es solamente palabra, y por un lado épica, por otro lado palabra, en este enfriamiento posible, pero vamos a ver cómo evoluciona. Yo estoy convencido, yo tengo la creencia que no va a haber un enfrío, o sea, digamos, una bajada de nivel de la postura del gobierno central. No puede. Pero detecta que por parte de los independentistas va a haber un cambio de posición, van a estar más relajados, por decirlo así, más negociantes que estaban con el gobierno de Mariano Rajoy, o cree que van a seguir en la misma... Hay un problema, que el presidente Torra está en la línea de Puigdemont y sí que hay un segundo nivel que estaría dispuesto a bajar el nivel, y mientras esté Puigdemont y esté Torra es muy complicado. Que les haces propuestas de mejora de competencias, que realmente hay pocas competencias más que puedan asumir, o sea, o mejora de financiaciones o mejora de infraestructuras. Bueno, pues yo pienso que puede ser un parche que puede durar 2, 3, 7, 8 años, ¿no? Pero yo creo que lo que es el núcleo duro de independentismo, empujado por ANC, empujado por sectores de la CUP y empujado por sectores de la antigua Convergencia, dirigidos por Puigdemont y tal, yo creo que esa gente va a seguir al máximo nivel de reivindicación. Es que viven de eso. Es que hay mucha gente que vive de eso. Es que hay mucho medio de comunicación que vive de eso. Es que hay mucha, digamos, hay mucha subvención y mucha gente metida en este embolado. Ustedes llegaron a estudiar la retirada de las subvenciones de la Generalitat de Cataluña a los medios digitales independentistas, pero al final no se concretó, no se llegó a nada. Sí, las tuvimos, sí, pues por cuando llegamos en el mes de noviembre estas subvenciones estaban preavisadas, como una palabra exactamente, no sé administrativamente cómo es, sí. Y si echábamos marcha atrás estábamos prevaricando. Es decir, ¿qué más hubiéramos creído nosotros? Y a mí me da igual decir nombres, que gente como VilaWeb
como el Nacional.cat, pues dejase de recibir subvenciones, ¿no? Yo dije en una comparecencia que no había mejor negocio en Cataluña que hacerte independentista y montarte una página web, ¿no? Y es cierto. Ahí no pudimos pararlo porque no podíamos. O sea, es que no podíamos pararlo porque estaba administrativamente muy lanzado el proceso. Porque son medios que sin la ayuda pública de la Generalitat no saldrían adelante, no podrían existir. Hombre, vosotros vivís en el mundo de los medios actualmente. Yo, mi mujer es periodista y sé cómo funcionan los temas, sé cómo está la publicidad, sé cómo estáis sufriendo, sé cómo sufren los medios pequeños. Los medios pequeños en los pueblos, los medios pequeños en ámbitos mucho más, digamos, de publicidad mucho más complicados. Y claro, montarte una página web y recibir 250.000 euros a fondo perdido, pues tú me dirás. Antonio. Buenos días, señor Bermúdez de Castro. Si no entiendo mal, no ve una solución posible a la rebaja de la tensión del independentismo. Solo nos queda aprender a convivir dentro de esa tensión extrema que en muchos momentos propician los independentistas, pero hay un horizonte de reforma constitucional. No sé si eso, que no es a corto plazo sin duda, pero ese horizonte de reforma constitucional podría ser una de las vías, por lo menos, para aprender a integrarnos de otro modo, desde dentro de la Constitución, por supuesto. Bueno, yo soy de la opinión que sentados en una mesa se puede llegar a muchísimos acuerdos, ¿no? Si se dan las circunstancias hoy por hoy para una reforma constitucional, yo creo que hoy por hoy no se dan los consensos mínimos entre las grandes fuerzas de este país para llegar a un acuerdo, ¿no? Que crees que yo creo que una reforma constitucional solucionaría el problema a corto plazo. Yo creo que a medio plazo, si no hay una otra serie el Estado sepa lanzar mensajes, que la imagen de España en Cataluña cambie, que seamos capaces, digamos, el conjunto de España, de que España es muy útil para Cataluña, de que Cataluña es mucho más fuerte dentro de España, pues ahí tendremos un problema. Usted, que conoce bien a Soraya Sáenz de Santamaría, ¿me puede...? Esta pregunta me la imaginaba. Si aún no la he hecho. Ni siquiera siendo la última, ¿no? O la penúltima. ¿Puede usted confirmar que la señora Sáenz de Santamaría va a intentar ser presidenta del PP? Pues no lo sé, yo... Esta respuesta me la imaginaba. No, es una decisión muy personal. Ser candidato, ser presidente de un partido como el PP es muy complicado. Y bueno, yo creo que, como dijo ya Alfonso Alonso, pues Soraya sería, a mi juicio, una muy buena presidenta del Partido Popular. Es decir, ella está sufriendo últimamente pues una serie de ataques que son absolutamente infundados. Y yo creo que sería una fantástica presidenta. El PP necesita una reflexión muy profunda, una reflexión interna salvaje, una refundación desde abajo hasta arriba. Y creo que el Congreso debe ser en positivo. Yo esta mañana escuchaba que algún posible candidato quiere presentarse solamente para fastidiar a otro. No, es que cuando tú hay un Congreso, lo importante es presentarse en positivo. Es decir, yo ofrezco una forma de hacer partido, pero más en positivo que el otro. Es decir, otro día escuchando al señor Margallo, es decir, una cosa es la manía visceral y otra cosa es solamente recoger avales pues para fastidiar a un posible segundo candidato, tercer candidato, ¿no? Me parece una barbaridad. O sea, que es cierto que el señor García Margallo y la señora Sáenz de Santamaría no se podían ni ver, o no se pueden ni ver. Bueno, no lo digo yo, lo dice el señor Margallo. Ya, pero de la otra parte nunca he tenido una versión y usted estaba en la otra parte, en la de Soraya Sáenz de Santamaría. Entonces es cierto pues, todo, ¿no? Pues le digo una cosa, con la antigua vicepresidenta, cuando nos juntábamos todas las mañanas a hablar a las 9 de la mañana, pues hablábamos de temas más importantes del señor Margallo. Toma. El señor Margallo era el ministro de Exteriores del gobierno. No, cuando llegué yo ya no. Cuando llegué yo ya era un militante de base y un diputado de base. Que no es poca cosa, tampoco. Diputada de base ahora mismo es de Santamaría. Sí. Y yo. Pero usted lo va a dejar. Militante de base. Militante. La militancia no la va a dejar, ¿o sí? ¿O también? No, en absoluto. Bueno, de este libro que podría usted escribir, que llevaría por título 200 días, me ha dicho, de 155, ¿no? Es un título interesante. Sí, bonito. 200 días de 155. Que no lo vamos a escribir. ¿El capítulo más difícil de escribir cuál sería? El primer día, sin ninguna duda. La primera llegada. La primera reunión en una mesa sentados, 2 personas en un lado, 2 personas en otro. ¿Y cómo empieza la reunión, no? Pues aquí estamos. ¿Cómo empezamos? Pues hablando de fútbol. ¿Sí? Hablando de fútbol. ¿Del Barça? No,
del Nasti de Tarragona por un lado y del Huesca por el otro, que estaba yo. Que estábamos en segunda división los dos, ahora nosotros estamos en primera. No es verdad, así fue. Y no, es muy sencillo decir, bueno, estamos aquí, nos han mandado una misión, os vais o os quedáis, nosotros os respetamos lo que hagáis. Y se quedaron. ¿Quiénes eran los otros dos? Claro, ¿enfrente a quién tenía? A Víctor Cuyel, que es era sigue de secretario general de gobierno, y a Joaquín Nin, que era el secretario general de presidencia de Tarragona. Alcalde de Albiñana, creo que es. Y usted dijo eso de os quedáis o os vais, pero... Se quedaron. Nosotros les dijimos que bueno, que nuestra misión era aplicar el 155, recuperar la legalidad, y que nosotros entendíamos perfectamente que el segundo nivel de la administración se quedasen, si tenían un cese honorable, nosotros les cesábamos honorablemente, y no se fue nadie. Habían cesado días antes. No se fue nadie. Y es verdad que el primer mes, yo no le voy a negar, que el primer día íbamos a ir al Palau, pues no fuimos al Palau porque había una expectación mediática salvaje, fuimos en la calle, ya no me acuerdo, ahí cerca del Palau, en la Dirección General de Participación Ciudadana, en un sótano perdido, o sea, ahí fue patético aquello. Pero bueno, yo pienso que también fue es una parte de la historia de este país que está muy bien, ¿no? Y que, ya te digo, que se desbrozó todo, pues al principio de la conversación fue muy tensa, pues hablando de fútbol. Ahora hablaríamos de Lopetegui, entonces hablábamos del Nástic y del Huesca. Hombre, hizo que el Huesca aún no había, o sí, no había. No, íbamos líderes. Ah, bueno, sí. Pues si no se anima usted a escribir el libro, podemos hacer un podcast con la historia del 155. Tendría mucho éxito. Un recortado. Bueno, y si ya nos contaran cómo se portaron los mozos, ya sería extraordinario. Los mozos, cuando llegabas a las consejerías, veías perfectamente quién era de un lado y quién era de otro. Cuando bajabas del coche te sonreían, decían, este de la cáscara buena. Cuando bajabas del coche te daban mal, este de la cáscara amarga. No, la verdad que los mozos, Ferran López ha hecho una gran labor, y a Ferran López no se le puede dejar solo. ¿Y cómo no se le deja solo? Uy. Pues a Ferran López es una persona que ha sido fiel a la Constitución, fiel al Estatuto de Cataluña actual, y fiel a la gente que en ese momento estábamos en Cataluña. Me parece que ayer dimitió, salió de su puesto, sí. Y yo espero que tengan en la Generalitat un comportamiento acorde a lo que ha sido Ferran López, y si no, el Estado lógicamente tendrá que echarle una mano a culo. Ha habido mucha gente allí que ha ayudado, que tengo la impresión que algunos de ellos están siendo purgados, y esa gente se merece que el Estado esté echándoles una mano. Más que nada, porque si otra vez hay que aplicar el 155, hay que tirar de ellos, claro. Es que da pena como cortar. Es que no tengo tiempo para continuar, Casimiro. No, sencillamente es una última cuestión. O sea, nos está dejando la sensación de que la salida de Ferran López deja de nuevo a los mozos en una posición de no cumplimiento de la legalidad. Esa es la sensación que nos está dejando. Hombre, es una sensación que podemos tener todos, ¿no? Es decir, yo espero que los mozos cumplen su obligación y cumplan el Estatuto y la Constitución. Esto es lo del carril, hay que decir, ¿no? Y espero que lo hagan. Es decir, en los mozos, que hay 17.000, si no me equivoco, la gran mayoría son grandes profesionales. Hay que evitar que esa minorísima, dando mal, pues campe a sus anchas. Y eso es responsabilidad del Gobierno y del Ministerio del Interior. Señor Bermúdez de Castro, gracias por haberme acompañado esta mañana, y le deseo que le vaya bien en la vida, ¿cómo se dice? En la vida civil. En la vida privada. Por lo menos estaremos más tranquilos. Y si sale el libro, pues lo leeremos con... Si se anima no, el libro no va a salir, no se preocupe. Bueno, algún día. Es cuestión de dejar pasar el tiempo y luego las cosas se ven de otra manera. Roberto, gracias. Gracias. Un abrazo fuerte a todos. En el estado de administraciones territoriales, pero ya en fase de relevo también. 17 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Entonces, ¿de qué vamos a hablar con los oyentes esta mañana, Juan Ramón? De animales. De esos animales que están aquí en unos espacios que son una reconstrucción impecable, impresionante. Yo no había estado aquí nunca, de sus hábitats africanos. Y hoy queremos que los oyentes nos hablen de sus experiencias con animales, pero vamos a ver, pues esa gente que ha nadado con delfines, o se ha ido a observar tiburones ballena haciendo snorkel, o bueno... ¿Algo más asequible?
Pasar con un perro. Pasar una mañana en el estudio de más de uno cuando está el tiempo de tertulia. En la pecera, ¿no? En la pecera. Exacto, en la pecera no sea que un tertuliano te vaya a salpicar, sí, eso es verdad también. Sí. Pero en fin, no, cosas que hemos hecho con animales, porque hay mucha gente, a ti te parece que no, porque tú no sé si eres muy de... No, yo recuerdo aquel día que se puso un cóndor en mi hombro izquierdo. Por eso lo tienes ladeado, eso por eso desde entonces andas como si tuvieras escoliosis, ¿no? Claro, un cóndor... Tras un lobo le mordía. Cosas normales. Ya sabes que nosotros a los oyentes siempre les pedimos que compartan aventuras especiales, de esa que luego comentamos todos durante el resto. Cuando domeñé una anaconda, recuerdo qué momento tan bonito que... Pues en el 914262599 o en el 609. Oye, dilo bien porque si no luego dice Begoña que no lo hemos dicho. Begoña, estamos diciendo el teléfono. Bueno, no lo estáis diciendo, estáis intentando decirlo porque lo cortáis. 1-4262599-609-83-1034. Muy bien, aplaudan. Cuando volé sujeto en las garras de un albatros. Ya ha quedado. Ha sido muy interesante. Buenos días, Marisol. Sigue. Buenos días, Carlos. Repártenos Callahan a estas personas, Caminito por favor. del fin de semana hacia el máximo confort con Callahan Adaptation y siente el auténtico bienestar en cada pisada. Además, como bien indica su nombre, es pura adaptación. Disfruta del placer de caminar con el zapato más cómodo del mundo. Fabricados en España por los mejores artesanos, a la venta en las mejores zapaterías y también en callahan.es. Callahan Adaptation se adapta al pie y se adapta a ti. Pues que tengáis un día muy bonito, no esperáis el... Ha empezado bien el día, el fútbol. ¿Tú crees? Sí. Me alegro muchísimo que estés contento casi. Y a las 10 estaremos más felices todavía. A ver si es verdad. Adiós hasta el próximo... A las 10 de la noche, ¿quieres? De la noche. Pues bueno, a las 10 de la mañana también. Todo va mejorando. A las 10 de la mañana empieza la felicidad. Jardines nos abrimos solos nosotros. Adiós, Paco, hasta el próximo día. Adiós, Antonio. Bien. Adiós, Casimiro. Adiós, Rubén. Gracias. Vamos camino de las 10, las 9 en Canarias. Recordamos a esa hora las noticias y ahora continuamos.